Hola Piscis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. He sacado para empezar dos cartas de un oráculo que estoy usando nuevo. Es el oráculo de los sueños. Y tienes la carta Isla y la carta Cortar. Piscis, dicen que sale de tu vida algo que te estaba afectando en negativo. Puede ser un patrón de comportamiento, puede ser algo que estaba en tu parte del subconsciente, porque esta carta de Isla refleja también la mente subconsciente, ¿vale? Dicen que sale algo de tu vida, te voy a leer, ¿vale? Porque es curioso, dice que te estabas aferrando a algo, estabas tan aferrado a algo que no te dabas cuenta que eso tenía que salir y se corta, se va esa situación, aquello a lo que tú te estabas aferrando tanto. Siento que abres los ojos, Piscis. Siento que de pronto ves que realmente eso a lo que tú te aferras tanto es algo que se tiene que marchar cuanto antes. Vamos con el oráculo, luces y sombras. Voy a sacarte dos cartas para ver tus energías. Dice los guías, me dan un mensaje ahora mismo después de sacar estas dos cartas. Dicen que estéis atentos a los sueños porque muchos de vosotros, Piscis, estáis soñando con esa energía que acabamos de identificar. Algo que debe salir de tu vida, que tú te aferras. Así que atento a los sueños esta semana, Piscis. O puede ser que ya lleves teniendo sueños antes de esta semana. Llega de nuevo Hada del Carrusel, trabajo intenso. Y la naturaleza te necesita. Habla de un cambio de vibración total en Piscis. Siento que pasa de nuevo algo. Esa carta habla de que algo vuelve a pasar. Puede ser el regreso de alguien también, pero no tiene por qué. Siento más esto que te voy a decir. Un karma que se está repitiendo en tu vida y no sabes por qué. Algo está volviendo a pasar, volverá a pasar esta semana y es cuando abres los ojos y te das cuenta que esto está pasando tanto porque te estás aferrando a algo que tienes que quitar de tu vida. Entonces es necesario que eso vuelva para que tú abras los ojos y a partir de ahí viene tu cambio vibracional. Eso ya resonará para algunos tal vez en un trabajo, para otros en una relación afectiva puede ser familiar, emocional, no, perdón, sentimental, amistades, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a sacar primero las cartas del tarot y ahora hago una canalización con la bola de cristal. Vamos a ver, Piscis, aquello que tú te aferras tanto, que debe salir de tu vida y que viene después de sacar esto. La carta Reina de Bastos se ha salido. Simboliza signos de fuego, simboliza también tu parte interior creativa, tu parte materna, si eres madre. Puede ser que estés buscando tener algún hijo, también podría ser. La carta del colgado, tu signo Piscis. La rueda, tu cambio. ¿Viene un cambio, Piscis? ¡Wow! Viene un cambio, pero ¿qué cambio, Piscis? Viene un cambio tremendo, porque este as de oros te abre la puerta a la economía, a trabajo, a un nuevo ciclo en general, pero un nuevo ciclo de abundancia, Piscis. La carta del emperador, signo de Aries, y 4 de oros. Pues siento que muchos de vosotros estabais aferrados a una relación sentimental y de pronto veis que no queréis más estar ahí. No queréis más estar en esa relación. Y muy posiblemente te des cuenta porque en tu vida ya hay otra persona que sabes que sí quieres estar.
Siento que hay un cambio, mira, a modo personal, a modo económico y a modo sentimental. Puede ser que os resuene los 3 cambios, pero os resonará sobre todo uno en concreto. Y ese es el que viene para ti, el que a ti te resuene, ¿vale? Porque es una general para Piscis. Entonces la energía ya del cambio, hay un cambio, eso sí, pero no todo lo vais a tener en trabajo, no todos en amor, cada uno en un área. Pero tú vas a saber en dónde. Vamos a hacer la canalización con la bola de cristal, Piscis. Vamos a ver qué más. Mira, me hablan de una persona que está en tu vida negativa, una persona que se mueve por interés, una persona que te está dando problemas, una persona que se acerca a ti, te busca cuando le interesa. Y es una persona en parte negativa, tóxica para ti. Me hablan de una limpieza y purificación de esa energía con esa persona y de un final, Piscis. En trabajo me muestran, Piscis, que hay un desgaste en trabajo. Estás desgastando tus energías en un trabajo y estás viendo que no puedes más en ese trabajo. Hay un cambio a otro lugar, hay una marcha a otro lugar de trabajo. Abres nuevas expectativas en tu mente, visualizas nuevos cambios, atraes luz y atraes energías renovadas para ti. Siento que algo pasaba en ese trabajo, Piscis. Y puede darse el caso que muchos, esa persona que hemos descrito antes, la tengas incluso en el trabajo. Pero ya os digo, otros la tendréis en amor, otros en amistades, otros en familiares. Bien. Pues vamos a comenzar con lo que es la lectura en sí, con lo que es la energía de aquello que se corta en tu vida. Y luego miramos ese cambio. La carta del mundo te habla de expansión, libertad. Siento que sales de una condena, Piscis. Una condena no porque estés en la cárcel, ni mucho menos, sino es que para ti eso era una cárcel. Caballo de oros. La suma sacerdotisa. La carta de la estrella. Y 8 de espadas. Mira, tú querías algo en tu vida, puede ser una persona, un trabajo, algo personal tuyo, tú querías conseguir esto. La carta de la suma sacerdotisa y la estrella habla de una conexión tremenda con algo en concreto, con alguien que tú sentías, pero había algo que no te dejaba llegar a esto. Había en parte, fíjate, porque es que esa carta ha salido, vamos, como anillo al dedo. Esa carta habla de que había una venda en tus ojos, de que tú no estabas viendo las cosas como son. O sea que en parte estabas apegado a algo o a alguien y no te dabas cuenta que eso te estaba bloqueando tu camino. Vamos a seguir. Los enamorados. Caballo de bastos. La carta del loco. Vas hacia un sueño. Paje de bastos. Y 10 de copas. Pues siento que para la gran mayoría, por lo menos, el asunto es sentimental o familiar, ¿eh? Eso es lo que cortas en tu vida, Piscis.
Mira, en parte veo una persona que te ilusionaba, pero de hace mucho tiempo. Te venía ilusionando con algo, pero no te lo daba después. Como por ejemplo una persona cuando promete cosas que luego no las cumple. Algo así me refiero. Entonces te das cuenta que ya esa persona es que no. Miras hacia otro nuevo rumbo, ¿vale? Yo me centro en la energía que aparece. Ya os digo, si a algunos os vibra esto en trabajo, será para vosotros trabajo. Pero a mí me está saliendo sobre todo enfocado para la gran mayoría de Piscis en el amor o en torno a familia. Siento que ha habido aquí algún tipo de asunto económico o bien familiar o incluso de pareja, Piscis. Te dijeron que había una persona que se apegaba a ti por interés. Puede no ser un interés económico, pero sí puede haber un interés personal en que esa persona estuviera contigo. Tú creías a lo mejor que estaba enamorado de ti, que sentía amor por ti, pero no, había otro tipo de interés personal. ¿Qué puede ser un interés personal? Puede ser familia, que tuvierais hijos, puede ser zona de confort, puede ser todo eso, ¿no? Pero es que yo casi que te diría, Piscis, que esta persona, para muchos, puede ser que os estuviera engañando, que tuviera otra relación oculta, por ejemplo, algo así. Yo siento que hay una energía muy extraña con esa persona, ¿eh? Y te lo tengo que decir. Entonces estabas apegado a alguien o algo que no veías, y de pronto esa venda se te cae, Piscis. Pues vamos a ver ahora ese otro nuevo trabajo que viene para ti o persona, Piscis. Dicen que vais a tener muchos Piscis un cambio de lugar, me dicen los guías ahora mismo, ¿eh? Hay un cambio de lugar para muchos Piscis. La carta del carro te habla de proyectos y te habla de viajes también. Te habla también de personas de signo Cáncer. La carta de los enamorados de nuevo. La carta de la torre. Se te cae una máscara con alguien, Piscis, ¿eh? La carta de signo de Libra, carta de la justicia, representa junto a la torre. Puede representar el final de un contrato, puede representar una separación, Piscis, con alguien, ¿vale? Para llegar a ese cambio. 3 de copas. Sí, había alguien más en esa relación, ya te lo digo yo. Había alguien más, Piscis, ¿vale? Tú miras hacia otra persona porque, mira, yo siento que tú también, bueno, no todos, ¿vale? No todos, pero yo siento que muchos Piscis también teníais por ahí a alguien más. No te digo que tú estuvieras engañando, pero posiblemente tenías una persona especial en quien tú pensabas, con quien tú soñabas, a quien tú recordabas. Y estabas apegado a otra persona, que es esta que se va de tu vida. O sea, tú fíjate hasta qué punto, Piscis, tú podías estar parando un nuevo camino en tu vida, tus sueños, por estar apegado a alguien, ¿no? A lo mejor estabas soñando ya con otra persona, pero al estar apegado a esa otra relación, no te dejaba verlo. Los que sea trabajo, Piscis, yo siento un sueño que tenéis por ahí. Un sueño de cumplir un proyecto, un negocio, dedicaros a algo, emprender algo nuevo, pero vosotros mismos, ¿vale? Entonces emigras a otro lugar
no todos, pero muchos sí, vais a emigrar, igual que estos pájaros, a otro lugar con mejores y nuevas expectativas para ti. 12 oros, el ermitaño, paje de copas en lo que tú estás soñando y la carta del diablo. Y la carta de la fuerza, signo de Leo. Signo de Capricornio, signo de Virgo también. Vamos por partes, ¿vale? Para hacer la lectura más entendible. Los Piscis que sea eso trabajo. Evidentemente había una lucha de poder dentro de ese trabajo, o con alguien, por algo económico, por conseguir tu puesto, por competencia entre compañeros de trabajo. Siento una energía ahí súper, pero súper tóxica con alguien, Piscis. Siento una energía de manipulación, de engaño, de mentiras, de yo quiero ser mejor que tú, yo tengo que destacar más que tú, pero tú fíjate, yo tengo que destacar más que tú, pero no haciendo las cosas mejor que tú, sino tirándote a ti por el suelo, Piscis. Eso pasa mucho, ¿eh? Eso pasa mucho. Estaba mucha gente acostumbrada que para ellos sobresalir tienen que tirar por tierra a otros. No se esfuerzan en ser mejor, ¿no? Yo quiero ser mejor que esa persona hace muy bien esto, yo me gustaría hacerlo mejor, pero como yo no puedo hacerlo mejor, pues te echo a ti la mierda, ¿no? Te echo a ti por tierra para que yo destaque más que tú. En fin, ¿sabéis a lo que me refiero? Y pasa mucho en todos sitios, Piscis, ¿vale? Por eso hay tanto odio y tanto odio, porque es así. Hay una lucha, había una lucha de poder, bueno, la hay todavía, ¿no? Entonces la dejas atrás, completamente, la dejas atrás, te liberas. Te dije al final, no, creo recordar, no me acuerdo, pero no me acuerdo bien, pero creo que te dije que estabas como en una cárcel, no porque estuvieras preso en una cárcel, pero que te sentía preso. Realmente estabas preso, Piscis, y sales de esa condena, ¿vale? Entre comillas, condena. Se descubre un engaño también, porque la carta de la torre y la carta del diablo hablan de eso, ¿no? Hablan de algo que de pronto se destruye, se cae la máscara de alguien que llevaba una máscara, pero tremenda, tremenda de grande, Piscis. Esa persona, siento mucha manipulación, muchísima, ¿vale? Los que sean tema sentimental o familiar, ya afectivo, simplemente. Piscis, a ti alguien te estaba engañando por la cara, pero te lo digo así de claro. Te estaba engañando por la cara, Piscis. Alguien te estaba enredando tanto las cosas, porque fíjate, es que esa persona está moviendo una marioneta, ¿no? O sea, estaba enredando, manipulando tanto todo para que no se descubriera algo, pero al final, menos mal que hay una justicia divina que siempre actúa cuando tiene que actuar y derriba la máscara de alguien. Entonces, Piscis, tú miras ya hacia otra nueva persona, de hecho. Puede ser un Aries, como te dije al principio. Puede ser un Aries, puede ser un Capricornio, puede ser un Virgo, puede ser un Leo o un Libra. Esos son los signos más predominantes en la lectura, ¿vale? Junto con la carta del colgado, que es tu signo Piscis. 5 de copas y
4 de copas. Aquí alguien viene a darte, Piscis, justo aquello que otra persona te ha quitado. Yo, los que estéis en tema familiar, yo siento mucho una herencia. Vuelve a ser parecido a lo de la energía del trabajo, ¿no? De yo quiero destacar más que tú, yo quiero llevarme más que tú. Pero para yo llevarme más que tú, te tengo que quitar a ti lo tuyo. En fin, un asco, vamos. Entonces, Piscis, de verdad, siento un cambio en tu vida con esa nueva persona, los que sean amor, ¿vale? Porque es algo... Dice Logia que todo el tiempo que has estado apegado a esa persona sin querer romper, cuando cambie vas a decir, Dios mío de mi vida, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Que llevaba 1, 2, 3 años ahí apegado tontamente a alguien que ya no quería ni yo. O sea, es que te vas a dar cuenta, Piscis. Pero no te eches culpa, no te eches culpa de, jolín, podía haber hecho esto antes. No, no te eches esa culpa, Piscis. Mira, las cosas pasan cuando tienen que pasar, ¿vale? Fíjate que se te derriba la máscara de alguien. O sea, la máscara se te tiene que derribar en el momento que la divinidad mande, ¿no? Cuando hay un engaño, siempre actúa el karma, va a decir, este engaño llega hasta aquí. Ahora se va a descubrir y ahora vas a tener tu propio karma por haber tapado todo esto. Entonces, ¿qué pasa, Piscis? Que eso lo manda la divinidad, ¿vale? Es tiempo divino, siempre. No te juzgues por decir, yo tenía que haber hecho esto antes. No, si no lo hiciste antes porque no pudo ser antes. La carta de la estrella, signo de Acuario, 12 de espadas, el ermitaño, signo Virgo, el diablo de nuevo, Capricornio y rey de copas. Tu energía de Piscis. Vas a salir de una lucha tan tóxica con alguien, Piscis, que cuando abras los ojos te darás cuenta del tipo de persona que había a tu lado. Siento, Piscis, un deseo muy grande por esa otra persona, esa nueva que hay en tu vida. Siento una atracción tan fuerte, un deseo tan fuerte por esa persona, ¿vale? Es que es como un imán, ¿no? Ese imán que tira de ti y aunque tú no quieras resistir, aunque tú quieras resistirte, ese imán está ahí y va a tirar de ti. Así que, Piscis, no te lo pienses porque... Y prepárate porque esta semana es la semana del cambio. Bueno, Piscis, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros al canal, activar la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.